Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Zacarías, al capítulo 12, al versículo 10. Léalo conmigo, por favor. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a volverlo a leer. Zacarías 12, 10. En voz alta, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Vamos a tratar sobre el tema la revelación de la cruz. Diga conmigo: la revelación de la cruz. Y ahora, como iglesia que hemos vivido la convención, volviendo al original, pensamos en que la revelación de la cruz ha sido algo que ha acompañado a la iglesia desde hace muchos años, a través de lo que nos han enseñado nuestros pastores, de tener una experiencia personal con Jesucristo. ¿Cuántos habían escuchado este título de la revelación de la cruz? ¿Sí habían escuchado eso? ¿Saben qué es o no? ¿Seguro? Voy a preguntarles, ¿sabe? Porque no sé si sepan. A ver, ¿qué es la revelación de la cruz? No lo sé. No sabes. ¿Qué es la revelación de la cruz? No sé. Tampoco sabe. ¿Qué es la revelación de la cruz? No sé. 3 no sé. ¿Qué es la revelación de la cruz? Es vivir todo el proceso que Jesús tuvo en su pasión y muerte y resurrección. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Un aplauso para Rosa. Escúcheme, tiene que ver con lo que dijo Rosa, y es la experiencia que podemos tener de contemplar lo que fue la pasión y muerte de Jesucristo, pero en una experiencia personal, propia, cada uno. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han vivido una experiencia que pueden decir: yo he vivido una o varias experiencias que fue la revelación de la cruz? Yo en oración pude ver a Jesús, lo sentí, lo lloré, es como si yo estuviera al frente de la cruz. Desde ahí mi vida cambió. ¿Cuántos de ustedes han vivido la revelación de la cruz? Levante su mano. A ver, muévame su mano, por favor. Ok, ¿cuántos no la han vivido y la quieren vivir? Levanten su mano. Muy bien, escúcheme. En la palabra, este versículo de Zacarías nos está hablando de la revelación de la cruz. Si lo volvemos a leer, lo vamos a entender. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Jesús a través del profeta. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. En otra versión dice: a quien traspasaron con una lanza. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En otra versión dice: y llorarán como la mamá que llora por su hijo primogénito que se le ha muerto. Es decir, podrá en oración mirar a Jesús y tener un quebrantamiento. Y esta era una palabra profética para el pueblo de Israel, para el pueblo judío y para todos nosotros, para darnos la oportunidad de contemplar a Jesús y tener una experiencia personal que nos transforme. En la palabra encontramos uno de los discípulos de Jesús que tuvo esta experiencia en carne propia. Por aquí dijeron en carne propia, pero la verdad es que aunque es en carne propia, pero es a través de la oración. Pero hubo una persona que sí estuvo en carne propia y fue Juan. Ustedes saben que Juan, el discípulo de Jesús, pudo tener la oportunidad de estar con María
la madre de Jesús, donde Jesús estaba siendo crucificado y él lo pudo contemplar en la cruz, la sangre que él derramó por su cabeza, por la corona de espinas, por sus manos y sus pies, por los clavos, por la espalda, por los látigos, su costado, por la lanza, su rostro. Y él pudo contemplarlo. Y viendo un pasaje de la vida de Juan, junto a su hermano, yo pude ver que él tuvo la experiencia de la revelación de la cruz a nivel personal, en carne propia, habiendo hecho 3 cosas. Voy a leerlo, que está en Mateo 4, versículo 21 y 22. Mateo 4, 21, 22. Pasando de allí, vio Jesús a 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Para haber tenido la experiencia de llegar a ver a Jesús en la cruz y lo que hizo, 3 cosas vivió Juan, que son las mismas que nosotros tenemos que vivir para tener una relación y una experiencia con Jesús en la cruz, la revelación de la cruz. Se las voy a decir, las 3, y luego se las voy a explicar. La primera, escuchar la voz del Señor. La segunda, determinarme a obedecer. Y la tercera, tener la revelación de la cruz. Las repito. La primera, escuchar la voz del Señor. La segunda, determinarme a obedecer. Y la tercera, tener la revelación de la cruz. ¿Cuál fue la primera? Escuchar la voz del Señor. Juan era un pescador. Estaba pescando no por hobby, sino como profesión para llevar sustento a su casa. Y escucha que el Señor lo llama, y lo mismo sucedió con su hermano y con otros pescadores. Pero hablemos de Juan, que pudo contemplar a Jesús en la cruz. Y el Señor lo llama, le dice: ven, sígueme. Y la voz de él, la voz del Señor, estaba como golpeando la puerta de su corazón para cambiarle sus planes, para decirle: aquí estoy, deja lo que estás haciendo y sígueme, ven conmigo, camina conmigo, sé mi discípulo, sé mi seguidor, yo voy a cambiar tu vida. Esa voz del Señor diciéndole a él: ven, no era cualquier ven, era un llamado del Señor diciéndole a él: ven, que yo te voy a dar otra vida. Y el Señor nos llama, y su voz es así, para decirnos: ven, yo quiero caminar contigo siempre. Es como cuando la novia desea escuchar la voz de su novio pidiéndole que se casen. Creo que es un momento especial para las mujeres. Aquí hay muchas mujeres que vivieron ya ese momento en donde quien es su esposo un día le pidió y le habló y le dijo, y fue un momento especial. Yo recuerdo cuando le pedí la mano a mi esposa. Ella siempre le ha gustado que uno sea muy ordenado, muy organizado, preparado, que tenga todo fríamente calculado, no que improvise o que no sepa qué va a hacer o que no sepa qué va a decir. Y el día que yo le pedí la mano, yo la convencí de que no sabía a dónde íbamos a ir, de que no sabía qué le iba a decir, de que no tenía nada planeado. Entonces llegué ese día y le dije: salimos a comer para estar juntos, y ella sí. Y salimos en el carro y comencé a decirle: ¿y a dónde te gustaría ir? Donde tú quieras. Ah, bueno, carne, ¿quieres carne?
Sí, bueno, ay, yo conozco un lugar o pescado, lo que tú quieras. O te provoca, no sé, no sé, dime tú. Entonces ella se comenzó a cargar. Estaba viendo que yo no tenía nada planeado, improvisado. Y yo, bueno, la llevé a un lugar, me bajé, le abrí la puerta y no, eso está como lleno, mejor no. Y fuimos a otro lugar. Se lo hice en 2 restaurantes diferentes. No, es que está muy lleno, vámonos. Y ella seria. Entonces dije, la voy a llevar a un restaurante. Ay, vámonos para La Calera, será muy lejos, vámonos por allá. Me fui hacia La Calera, un restaurante ahí, yo seguí derecho. Ay, aquí, no, ahí no, y seguí derecho. Más adelante, o de pronto así, ahí porque es que de pronto por allá no encontramos nada abierto. Sí, mejor ahí. Y entramos. Y ella, seria. Pero iba a ser un día especial. Entonces llegamos y nos sentamos, pedimos de comer y yo saco mi argolla, saco mi cofrecito, ¿no? Y le digo, ábrelo. En el momento yo no me arrodillé, no le pedí, sino ábrelo. Y ella, y estaba como, lo abrió. Y adentro había una cosa escrita que rimaba y que era a la vez una pista, como para que ella tuviera que hacer una carrera de observación. ¿Sí conoce la carrera de observación? Que es una pista que lo manda a otro lado y le manda a preguntar y le manda. Entonces ella encuentra un papelito y lo lee, y desde ahí yo no le volví a decir nada. Ella me miraba y ¿qué? Y yo yo leía y entonces la pista con una rima y todo la mandaba al señor del parqueadero, y ella tenía que ir y decirle a él una clave secreta, y el señor del parqueadero le entregaba algo a ella. Y le entregó, por ejemplo, un carrito, que en nuestra amistad yo le regalé un carrito Volkswagen de esos escarabajos, y fue como un secreto entre los dos. Yo le regalaba carritos de estos. Y otro secreto es que yo le regalaba Halls. Así yo la conquisté, con dulces Halls. Yo llegaba, tomaba a un niño por ahí y le decía, toma este Halls, llévaselo a ella. Y él se lo llevaba y aquí le mandaron, y ella miraba y yo. Y fue un secreto entre los dos. Entonces yo le regalaba Halls, y eso era una cosa pequeña, pero entonces el señor del parqueadero le dio un carrito que era otro secreto lleno de Halls. Entonces ella, ay, y la clave decía que tenía que abrirlo, sacarle los Halls, porque adentro había otra clave. Entonces la clave lo mandaba al señor de la barra, del bar, de los jugos. Y ahí había otra clave que la mandaba donde el señor el pianista, del restaurante, y le tenía que ir y decirles una frase, y si no la decía bien no le entregaban la siguiente pista. Y así, y todas las pistas así, y en cada lado le entregaba unas rosas, el carrito, los dulces, una carta. Y al finalizar, la última pista la mandaba a la mesa conmigo. Y ahí yo me ponía de rodillas y le pedía que se casara conmigo, y le di unas palabras de mi corazón, y fue muy especial, y nos quebrantamos, y para ella fue especial, para mí fue especial. Y yo creo que ella estaba muy atenta a lo que yo le estaba diciendo, porque no era cualquier cosa, era el pedido de vivamos juntos el resto de nuestra vida. Caminemos los dos de aquí en adelante. Y el Señor le está haciendo a Juan y a nosotros el mismo llamado: ven, sígueme. Caminemos los dos el resto de nuestra vida. Sígueme. No camines más solo, quiero que camines conmigo. ¿Cuántos
escuchan esa voz del Señor haciéndoles ese llamado. Amén. Lo segundo que es determinarme a obedecer. Cuando el Señor le dice a Juan y a su hermano, síguenme, dice que al instante, de inmediato, dejaron las redes, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Juan lo dejó todo, dijo: yo voy a seguir a Jesús, voy a dejarlo todo, no me importa, pero obedeció a la voz del Señor. Yo sé que obedecer es una gran bendición, es la mayor bendición. Y a veces no es fácil porque uno está en su mundo, pero el Señor nos dice: sígueme, déjalo todo, deja tu mundo, deja tus planes. Yo les he contado mi testimonio de cómo al llegar a la iglesia yo estaba teniendo aparentemente éxito, pero estaba con vacío, con soledad en mi vida. Yo tenía mi cabello hasta aquí de largo, pero tengo que confesarles algo, porque alguna vez conocí una persona muy famosa. Llegué a un lugar y esa persona llegó a mi lado y era muy famoso. Bueno, es muy famoso. Bueno, les voy a decir quién es. ¿Les digo? Bueno, era Carlos Vives. Y llegó en el momento en que la primer producción, cuando comenzó con el vallenato y todo esto, y él llegó con su cabello largo, manillas, pantalones cortos y rotos, sin medias, en bicicleta. Y yo lo vi y yo estaba sin el Señor, y me entró algo como yo estaba tan lejos de Dios, con vacíos. A la vez me estaban saliendo las cosas a nivel de la música, de la televisión, de cosas que se estaban abriendo. Pero me entró como algo y yo dije: yo quiero ser como él. Y me comencé a dejar crecer el cabello. Mi cabello creció y yo un día pude tener conversaciones con él. Él tenía un programa que se llamaba La Tele y me alcanzó a decir que si participaba de ese programa. Entonces yo no me la podía creer y yo le decía a mis amigos: Carlos Vives me está diciendo que participe en la tele, con un muñequito que yo manejaba con esta mano. Algún día les voy a manejar un muñequito. Pero tenía como esa habilidad y eso me abrió puertas y estaba allá. Pero me entró algo. Yo mi cabello me lo dejé crecer. Un día vi que el cabello de él era no tan negro, sino como castaño. Y fui y me mandé tinturar el cabello, hermano. ¿Usted se imagina yo con mi cabello largo allá? Es que quiero que me tinture el cabello. Y ¿seguro? Sí, un poquito más clarito. Les cuento algo, hermano, esto nunca lo había contado yo en todos mis años de vida cristiana. Me quedó rojo. Como mi pelo era tan negro, la tintura no me agarró bien y quedé aquí como Rosa, mire, aquí. Rosa que nos responde, ponte de pie para que todos se imaginen más o menos cómo era. A ti se te ve súper bien. Mira, ella es así, ponte de pie. A ver, la cámara la puede tomar a Rosa, por favor, para que me ayuden. Rosa, la primorosa, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿Sí la tomaron o no? Bueno, ahí está la cámara. Gracias. Pero, hermanos, ¿se imaginan al pastor Fernando con el cabello rojo? A una mujer se le ve bien y todo, pero entonces yo regresé: no, vuélvamelo a pintar de negro. Y al pintármelo de negro se convirtió en un negro profundo, fuerte, porque agarró mucho más. Y yo viví todo eso porque tenía vacíos, porque tenía idolatría, porque estaba lejos de Dios. Pero el Señor me llamó. El Señor me llamó: ven a un encuentro, ven a la iglesia. Y yo pude, lo primero, escuchar la voz de Dios. Pude hacer lo segundo, obedecer. Yo le dije: listo. Y yo vine a la iglesia y yo me fui a un encuentro. Yo me fui a un encuentro porque estaba escuchando que el Señor me estaba llamando. Me estaba diciendo: sígueme, deja tu mundo, quiero cambiar tus planes, tengo algo mejor para ti. Y yo estaba dejando mi mundo para seguir al Señor. Yo en el encuentro me miraba mi pelo, porque yo me lo cuidaba, me echaba sábila, me echaba de todo.
me lo cuidaba, pero yo sabía que tenía que cambiar mi vida, que despedirme de mi vida vieja, de mi vieja vida y de mi apariencia, de mi cabello, de mi mundo, de mis planes, por seguir al Señor. Pero yo sé que el Señor a ti también te está llamando para que tú le obedezcas. Y si Él te dice ven, ve, deja todo, sigue al Señor. Si tú quieres tener la revelación de la cruz en tu vida, no solo una vez, sino constantemente en tu vida, escucha la voz del Señor, anhélalo escuchar y obedécele, síguelo, entrégate a Él, suelta, no te aferres, no tengas al Señor en un segundo plano, tenlo en primer plano. Él te pide que lo sigas, que le sirvas, hazlo. Y lo tercero es tener ¿qué? La revelación de la cruz. Juan tuvo la revelación de la cruz en carne y hueso. Estuvo en el momento donde Jesús fue crucificado, lo pudo ver. Nosotros compusimos hace unos años una canción con Generación 12, Lorena, Freddy Gómez y yo, que se llama Encuentro Glorioso, y fue pensando en la vida de Juan. Yo sé que ustedes la han escuchado, pero poniéndonos en los pantalones de él, de Juan, compusimos esa canción que dice: viniste a mí, escuché tu voz, todo lo he dejado solo por ti. Miren que en esas primeras frases están lo que les acabo de enseñar: escuchar la voz de Dios y obedecerle. Diga estas dos cosas: escuchar la voz de Dios y obedecerle. Viniste a mí, escuché tu voz, todo lo he dejado solo por ti, razón de vivir encontré en ti, eres el camino que quiero seguir. Mi vida te doy, yo te serviré, en tu promesa esperaré, me humillo ante ti, quebranto mi ser, eres mi Cristo, te adoraré. Pero también quisimos reflejar en esta canción la revelación de la cruz. Cada uno, Lorena y Freddy, poníamos una frase, una palabra, un renglón de la canción. Y recuerdo que yo propuse, que hasta dije, no sé si suene muy melancólico, pero qué tal si le ponemos: en la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Y yo le dije, me parece, a mí no me gustan esas canciones como de que lloran, melancólicas, pero yo le dije, de pronto aquí aplica con base en Zacarías, porque Zacarías dice: derramaré espíritu de gracia y de oración, mirarán al que traspasaron y llorarán por él. Entonces sí dice la Biblia que lloraremos al tener la revelación de la cruz, al verlo en la cruz. Entonces pudimos hacer esta canción que dice: en la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies, un quebrantamiento. Miren ahora, Juan pudo quebrantarse al ver a Jesús en la cruz, pero fue el único de los discípulos. Los otros discípulos también tuvieron la revelación de la cruz, pero ya no al frente de la cruz, sino en oración. Y de ahí hasta el día de hoy hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús, pero en oración. Por eso este pasaje dice: derramaré espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que traspasaron, mirarán a Jesús. Yo les quiero decir que en el encuentro al que yo fui 1, 2 y 3 de marzo, en ese encuentro Dios transformó mi vida durante todas las charlas, pero una que recuerdo fue la charla acerca de la revelación de la cruz, cuando hablaron de Jesús y de lo que hizo por mí en la cruz. Yo ese día pude ver a Jesús. ¿Ustedes han escuchado cuando uno dice que lloró a moco tendido? Y yo ese día lloré a moco tendido. O sea, yo lloraba y así, ustedes me entienden. Pero es como que a uno no le importa, porque uno está al frente de la cruz. Y yo pude ver a Jesús en oración, lo pude ver en la cruz. Juan lo pudo ver en la cruz, pero el resto de discípulos lo podemos ver en la cruz en oración, como una revelación de Dios que transforma nuestra vida. Mi hijo Emanuel, a los 5 años, yo estaba predicando en Bucaramanga uno de los monólogos,
se llama el valiente Naamán. Y en el valiente Naamán hay una parte que yo represento las 7 veces que se sumergió, o que él debía sumergirse en el río Jordán para ser sanado. Y yo represento la pasión y muerte de Jesús, los 7 derramamientos. Entonces represento todo, cuando él suda gotas de sangre, cuando lo latigan, cuando le colocan la corona de espinas. Y yo en esa parte me meto, me quebranto. Y mi hijo está en esa predicación y tuvo como la revelación de la cruz. Tenía 5 años y él se atacó a llorar. Mucha gente se quebrantó, pero mi hijo estaba atacado llorando. Yo terminé, no podía evitar mirarlo y saber cómo estaba. Al final, cuando iba a orar, nunca yo interrumpo un monólogo. Ese día lo interrumpí para decir: perdón un segundito, ¿qué tiene mi hijo? Que estaba en primera fila. Y entonces él le dijo a la mamá, porque le dio pena decirle que estaba llorando porque había visto a Jesús en la cruz a través del monólogo. Le dijo: me duele la nariz. Entonces mi esposa me dijo: no, es que le duele la nariz. Y como que me hizo caras de que yo entendí. Pero ese día con mi esposa le dijimos: gracias, Señor, él tuvo una revelación de lo que tú viviste en la cruz. ¿Quiénes de ustedes vieron el musical El Veredicto Final ahorita en la convención? ¿Quiénes no lo vieron y no lo han visto? Wow, tenemos que hacer algo para que vean El Veredicto Final. Un musical que compusimos con mi esposa, escribimos hace 15 años y lo presentamos ahorita en la convención. Pero hace como, mi otro hijo tenía como 5 años también, o 6, y yo encontré el DVD de ese musical y se lo puse. Y hay una parte de ese musical donde está la revelación de la cruz, de cómo el padre entrega a su hijo. Y mi hijo está mirando conmigo en el computador, y en esa parte también se atacó a llorar. Tuvo una revelación y él comenzó a llorar, pero no era una lagrimita, era tanto que yo le dije: no, mi amor, si quieres lo quito. No. ¿Lo dejo? Sí. Y estaba quebrantado y yo lo dejé porque él estaba viendo y viviendo esa revelación de la cruz. Hermanos, tener esa revelación de la cruz es la mayor bendición, y es en oración, y se lo debemos pedir al Señor: Señor, quiero que me des espíritu de oración para que yo entienda que en oración puedo tener esa experiencia. Yo quiero oír tu voz y quiero obedecerte y quiero verte en la cruz. ¿Cuántos quieren ver a Jesús en la cruz? Y para terminar, quiero contarles que hace unos años tuvimos la oportunidad de ir todos los pastores a Tierra Santa, y una de las cosas que yo quería era conocer el lugar donde Jesús fue crucificado. Fuimos al mar de Galilea, fuimos a diferentes lugares donde milagros, la multiplicación de los panes y los peces, muchos lugares. Pero al final de ya toda la excursión, fuimos a los lugares de Jerusalén donde Jesús estuvo. Y yo quería, era uno de mis que yo estaba esperando cuando dijeran: hoy vamos a ir a ver el lugar donde pusieron las cruces, el lugar llamado el de la calavera. Y yo estaba con esa expectativa. Recuerdo que un día nos llevaron a lugares así a conocer, donde estaba la tumba, nos llevaron. Y ese día que nos llevaron a donde estaba la tumba, luego hicimos un recorrido, nos tomamos fotos. Cuando llegamos al hotel, uno de los pastores dice: cómo me quebranté y cómo me emocionó hoy ver el lugar de donde fue crucificado Jesús. Y yo: ¿cómo así? Sí, no, ese lugar me impactó porque esa piedra sí tenía como esos huecos, y parecía, con razón le llamaban el lugar de la calavera, porque sí tenía como esa forma. Tremendo. ¿Y a qué horas fue eso? No, cuando fuimos a ver la tumba, fuimos y salimos luego y fuimos hasta allá. Y yo como que dije: no, porque cuando llegamos a Tierra Santa y nos bajamos del avión, wow, y era uno de los lugares que yo quería, y ya al día siguiente viajamos para Bogotá. Entonces como que yo dije: ay,
No lo vi. Y fui a la oración un poco frustrado y molesto. Y el Señor me habló. Porque yo le dije: Señor, yo quería ver ese lugar donde estuvo la cruz. Y el Señor me dijo: tú ya has estado ahí. Tú estuviste en ese encuentro, ¿te acuerdas? El 1, 2 y 3 de marzo de ese año. Y yo, Dios mío, yo entendí que había podido tener esa experiencia, esa y otras veces en el reencuentro, en unas administraciones con el pastor y a lo largo de estos años. Y el Señor me dijo: no te preocupes, tú ya has estado ahí. Y yo les quiero decir, hermanos, hoy el Señor quiere despertarte espiritualmente y que tú puedas tener esa experiencia hoy y también de aquí en adelante en un encuentro para los que no han ido a un encuentro. ¿Cuántos hay aquí que no han asistido a un encuentro? Levanten su mano, por favor. Dios tiene una experiencia sobrenatural en ese encuentro para ti. Pero a los que han ido ya y de pronto no la han tenido, la van a tener. ¿Cuántos quieren tener la revelación de la cruz? Póngase de pie, por favor. Levanten sus manos al cielo. Hoy que tú puedas escuchar la voz del Señor. Juan escuchó a alguien que le dijo: ven. Solamente eso, ven, sígueme. Quiero caminar contigo. Quiero vivir contigo. Quiero que vivas conmigo. Quiero que no estés más solo. Hoy el Señor te habla a tu corazón, te llama para que lo sigas. Escucha la voz de Él. Él te ha estado hablando, te ha estado llamando. Y es hora de que tú te determines a obedecer, a dejar las redes y seguirlo. Que tú te determines a dejar lo que tengas que dejar, aún tu propia familia, como lo hizo Juan, para seguir al Señor.